Bienvenidos a su canal de YouTube, donde hablamos sobre temas de contabilidad y el mundo de los negocios. Esta vez hablaremos sobre el principio contable de objetividad, uno de los principios que hace a la cualidad de la información. Veamos lo que dice el enunciado textual de este principio contable. Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. ¿Qué significa esto? Significa que la contabilidad debe registrar todas las operaciones sin excepción, tan luego se hayan realizado, sin importar si fueron al crédito o al contado. Lo importante es que sean reales y posibles de ser evaluadas en términos monetarios. Todo cambio o ajuste que se haga a los activos, pasivos y patrimonio de la empresa debe ser objetivo, es decir, utilizando todas las herramientas que permitan medir de manera real los cambios realizados. Tienen que tener pruebas, documentos que demuestren su objetividad, que puedan ser verificados por terceros. Estos documentos son el respaldo que deben ser presentados por el contador para verificar la objetividad de la información financiera. Los hechos económicos no deben subestimarse ni sobreestimarse. Al llevar la contabilidad de los activos, siempre debe escogerse el menor valor que tengan estos en el mercado al momento presente. La objetividad en términos contables es una evidencia que requiere que las medidas presentadas en los estados financieros se basen en evidencia verificable, como un rastro electrónico o de papel que soporte las operaciones representadas en las declaraciones. La evidencia puede estar constituida por documentos mercantiles convencionales o por hechos no necesariamente documentados, caracterizados por cierto grado de certidumbre, como es la variación del tipo de cambio de una moneda extranjera de una fecha a otra, la variación en la cotización de títulos como acciones y bonos, la estimación de la probable incobrabilidad de letras por cobrar, la provisión por mercaderías obsoletas, entre otros. En términos prácticos, un atributo esencial de cada medición en los estados es que un resultado idéntico se obtenga por dos observadores independientes, no influenciados por opiniones o percepciones personales, lo que daría una clara evidencia del buen manejo financiero de la compañía. La objetividad requiere que el contador permanezca imparcial en los procesos que conducen a la documentación de las transacciones y a la creación de los estados financieros, lo que significa que los datos financieros que se informan están libres de prejuicios personales de toma de decisiones. La objetividad también requiere que el preparador de los estados financieros sea intelectualmente honesto, lo que significa que él interprete las políticas contables de manera veraz y oportuna, de forma tal que soporten una auditoría externa de cualquier calidad de consultores externos. Además, un contador encargado de la preparación de estados financieros para un cliente debe evitar cualquier conflicto de intereses en el trato con el mismo, lo que impide tanto una relación personal como de negocio entre el contador y el cliente, ya que esto puede devenir en una situación irregular que traería consecuencias muy perjudiciales para la empresa. El concepto de relevancia implica que los estados financieros pueden tener valor predictivo y valor de retroalimentación.
Esto significa que los estados financieros son precisos y se pueden utilizar para predecir el desempeño futuro de la empresa. El concepto de confiabilidad implica que la información financiera puede ser verificada por muchas fuentes con evidencia y que se presenta toda la información financiera. En otras palabras, la información financiera favorable y desfavorable se presenta en los estados financieros. Los dos conceptos de relevancia y confiabilidad engloban el principio de objetividad. Al hacer que los estados financieros sean más relevantes y confiables, el principio de objetividad hace que la información financiera sea más útil para inversionistas y acreedores. El principio de objetividad se extiende también a los auditores internos y a las firmas de contadores públicos. Los auditores deben ser independientes de la empresa que están auditando. Esto ayuda a garantizar que los informes financieros y las auditorías se realicen de manera objetiva. Dado que los inversores y acreedores se basan en los informes de auditoría, los informes deben ser independientes. Si la administración o los accionistas actuales escribieran informes y auditorías, tenderían a ser demasiado optimistas y no confiar en hechos puros. Ahora pasamos a ver algunos ejemplos del principio contable de objetividad. Una empresa está tratando de obtener financiamiento para una expansión adicional de su planta, pero el banco de la empresa quiere ver una copia de sus estados financieros antes de prestarle el dinero. ¿Y qué hace el contador? El contador de la empresa imprime un estado de resultados de su sistema de contabilidad y lo envía por correo al banco. Lo más probable es que el banco rechace este estado financiero. ¿Y por qué? Porque una parte independiente no lo preparó, violando así el principio de objetividad. Carlos es un contador que es el director financiero de la empresa Fermit. Deja la empresa después de que le ofrecen un puesto de socio en LTK, una firma de auditoría. Después de 6 meses de trabajar en esta firma de auditoría, se le asigna al puesto de auditor jefe en la auditoría de Fermit, la empresa donde trabajaba antes. Esta es una violación de muchas reglas y también es una violación del principio de objetividad. Una contadora a cargo de preparar los estados financieros solicita los registros para respaldar sus cuentas por pagar y por cobrar. Le indican que será demasiado trabajo conseguirlo. Le sugieren que vaya con los números en el sistema de contabilidad. Esto es una violación total del principio de objetividad, porque los estados financieros deben basarse en registros verificables y confiables, y no así en la opinión de alguien. Las plantas y el equipo deben ser valorados en el balance general a su costo original, que es el precio que se paga cuando se adquiere un activo. Además, estos activos pueden ser valorados por su valor neto contable, que es el costo original ajustado por depreciación o amortización. El uso de costo original es aceptable en este caso, porque la fiabilidad de los datos de coste es apoyada por evidencia documentada, que permite que los datos sean verificados objetivamente. El día 29 de agosto se compran 10 acciones por un valor de $10,000. Sin embargo, al finalizar el mes de octubre, sus acciones solo valen $8,000, pero se espera que al terminar el año cuesten $12,000. Por lo tanto, para tener un registro objetivo, se deben hacer algunos ajustes en la contabilidad
y registrarlos a tiempo. Hay que medir en tiempo real los cambios que han tenido las acciones en la bolsa de valores. Estos cambios hay que ajustarlos y reflejarlos en la contabilidad. Realizas un negocio con Andrés, quien otorgará un vehículo como inversión. Él menciona que este vehículo vale $50,000. Sin embargo, el perito autorizado determina que su valor es de $35,000. El principio contable de objetividad determina que el valor a ser incluido contablemente es de $35,000 y no de $50,000. Como hemos visto, las operaciones económicas deben reconocerse en los libros contables libres de intereses particulares. La objetividad implica reconocer las operaciones lo más cercanas a la realidad de ese momento, no encubrir u ocultar hechos para favorecer algún interés. Espero te sea de utilidad toda esta información. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete a tu canal para continuar disfrutando de la contabilidad y el mundo de los negocios. Nos vemos en el próximo tema.